El día de su boda, Rosa no recibió un beso, sino una nueva cláusula en su contrato que le heló la sangre. Su esposo, recién declarado, no la deseaba como mujer, sino como el vientre que le daría el heredero que su imperio necesitaba. Ella firmó el documento que vendía su cuerpo y su libertad para rescatar a su familia del abismo. Lo que Gael ignoraba es que, con esa misma tinta, él había sentenciado su propio corazón al tormento de un sentimiento que creía no poseer. Aquella firma no solo compró a una esposa, sino que despertó los celos que lo destruirían. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Rosa sintió el peso del bolígrafo de oro macizo en sus dedos temblorosos. Estaba sentada frente a Gael Santillán en una sala de juntas tan fría y silenciosa que podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor desbocado que anunciaba su condena. Al otro lado de la mesa de caoba pulida, él la observaba con sus ojos grises, tan inescrutables y profundos como un cielo de tormenta. No había en ellos ni un ápice de compasión, solo el cálculo preciso de un hombre de negocios que está a punto de cerrar el trato de su vida. El documento reposaba entre ellos, un abismo de papel que representaba la ruina de su familia o la venta de su propia vida. Firma, dijo él, su voz no era una petición, sino una orden envuelta en una seda tan fina que cortaba el aire. Rosa tragó saliva, el nudo en su garganta le impedía respirar. Miró a su padre, sentado a su lado, pálido y encogido, el fantasma del hombre fuerte que una vez fue. Su empresa, levantada con el sudor de 3 generaciones, se desmoronaba por una traición y malas inversiones. Gael Santillán era su única salvación, y el precio era ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. No le daría a ese hombre la satisfacción de verla rota antes incluso de empezar. Con una resolución forjada en la desesperación, agarró el bolígrafo y estampó su nombre en la línea de puntos. El trazo de su firma se sentía como una cicatriz grabada en su alma. Gael esbozó una media sonrisa, imperceptible para cualquiera, pero ella la vio. Era la sonrisa de un depredador que acababa de atrapar a su presa. Recogió el contrato, lo revisó brevemente y se lo entregó a su abogado sin mirarla. El compromiso se anunciará esta noche. La boda será en 2 semanas. No quiero escándalos, ni dudas, ni errores. A partir de este momento, eres Rosa de Santillán a los ojos del mundo. Compórtate como tal. Se levantó, ajustándose el impecable traje oscuro. Era un hombre imponente, alto y con una presencia que llenaba la habitación y vaciaba el aire. Se detuvo un segundo junto a ella y se inclinó, su aliento rozando su oído mientras susurraba con una suavidad peligrosa: «Bienvenida a la jaula, pequeña flor. Espero que sus espinas sean tan afiladas como dicen». Y con eso, se fue, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que el anterior y un escalofrío que recorrió cada centímetro de la piel de Rosa. El acuerdo estaba sellado. Se había convertido en la prometida de un hombre que no la amaba, que la había comprado. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos orquestados por el equipo de Gael. Diseñadores, organizadores de bodas y estilistas entraban y salían de la modesta casa de su familia como un ejército invasor. Le tomaron medidas para un vestido que no quería, le hicieron probar un menú para una fiesta que le repugnaba y la obligaron a elegir flores cuya fragancia le provocaba náuseas. Gael aparecía esporádicamente, siempre distante y profesional, para supervisar los detalles que afectaban a su imagen pública. Durante una de esas visitas, la encontró en el jardín de su casa, el único lugar donde todavía sentía que podía respirar. «¿Qué haces aquí sentada? Tienes una prueba de peinado en media hora», dijo su voz a sus espaldas, haciéndola sobresaltar. Ella se giró, protegiéndose los ojos del sol para mirarlo. Estaba tomando un poco de aire. «Esta casa parece un desfile de modas, no mi hogar». Él se acercó, sus costosos zapatos de cuero apenas hacían ruido en el césped. «Pronto tu hogar será mi mansión. Deberías ir acostumbrándote a tener gente a tu servicio». «¿Gente a mi servicio, o gente a tu servicio que me vigilará?», replicó ella con un filo en la voz que no pudo contener. Una chispa de interés brilló en los ojos grises de Gael. «Veo que las espinas empiezan a salir. Bien. Prefiero una mujer con carácter a una muñeca sumisa. Es menos aburrido». Se agachó frente a ella, quedando a su altura. El sol realzaba los matices oscuros de su cabello y la sombra de su mandíbula afilada. Estaba tan cerca que Rosa podía percibir su loción,
una mezcla cara de sándalo y algo más, algo metálico y frío como él. No te confundas, Rosa. No estamos en un cuento de hadas. Esto es un contrato. Tú salvas a tu familia y yo obtengo la esposa perfecta que necesito para consolidar una fusión empresarial importante. Mi junta directiva valora la estabilidad, la imagen de un hombre de familia. ¿Y qué obtengo yo, además de una vida que no pedí? Su pregunta estaba cargada de amargura. La mano de Gael se movió con una velocidad sorprendente, agarrando su barbilla y obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Su tacto no fue brusco, pero sí increíblemente firme. Obtienes la seguridad de que tu padre no morirá de un infarto por la vergüenza de la bancarrota. Obtienes la certeza de que tu familia conservará su casa y su dignidad. A cambio, yo obtengo tu obediencia y tu lealtad pública. Su pulgar se deslizó lentamente por la línea de su mandíbula, un gesto casi íntimo que contrastaba brutalmente con la frialdad de sus palabras. Y obtengo esto, susurró, su mirada bajando a los labios de ella. El corazón de Rosa se aceleró de una manera que la enfureció. Era una reacción física, una traición de su propio cuerpo. Se apartó bruscamente, el calor subiendo a sus mejillas. No me toques. Gael se enderezó, una sombra de sonrisa jugando en sus labios. Me tocarás cuando yo lo diga y como yo lo diga. Soy tu dueño ahora, ¿no lo has entendido? Tu cuerpo, tu tiempo, tu sonrisa en público, todo me pertenece. Mi alma nunca será tuya, espetó ella, poniéndose de pie para enfrentarlo. Él soltó una risa corta y seca. Tu alma no me interesa. No tiene valor en el mercado. Ahora ve a tu cita. No tolero la impuntualidad. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola temblando de ira y de una extraña y odiosa excitación. La noche del anuncio de su compromiso fue una prueba de fuego. Se celebró en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Rosa llevaba un vestido de seda color esmeralda que se adhería a sus curvas, elegido por Gael, por supuesto. Él estaba a su lado, su mano posesivamente colocada en la parte baja de su espalda, guiándola a través de un mar de rostros sonrientes y falsos. Cada apretón de manos, cada felicitación, se sentía como un clavo más en su ataúd. Son la pareja perfecta, arrulló una mujer mayor con diamantes goteando de sus orejas. Gael sonrió, una sonrisa perfectamente calibrada para las cámaras. Soy un hombre afortunado, respondió, y apretó ligeramente la cintura de Rosa. El gesto envió una corriente eléctrica a través de ella. Él se inclinó hacia su oído. Sonríe, querida. Pareces una prisionera camino al patíbulo. Quizás porque eso es lo que siento, murmuró ella entre dientes, forzando una sonrisa. Pues mejora tu actuación. Mi inversión depende de ello. Más tarde, mientras estaban en un balcón con vistas a la ciudad iluminada, se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la barandilla, el aire fresco de la noche un alivio para su piel acalorada. Gael estaba a su lado, en silencio, mirando el horizonte. ¿Por qué yo?, preguntó ella de repente, su voz apenas un susurro. Él la miró, su expresión por una vez no era dura, sino extrañamente pensativa. Porque tu familia tiene un apellido antiguo y respetado, aunque ahora esté manchado por las deudas. Y porque tú tienes fuego en los ojos. No te quiebras con facilidad. Necesito a alguien fuerte a mi lado. Alguien que no se desmorone bajo presión. No me das opción a desmoronarme. Nadie la tiene en el mundo real, Rosa. Solo aprendemos a construir muros más fuertes. Hubo un segundo de algo que casi pareció conexión entre ellos, una comprensión tácita de la dureza del mundo. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. Gael volvió a endurecer su rostro. Vamos adentro. Tenemos que seguir con la farsa. El día de la boda llegó como una sentencia inevitable. Rosa caminó hacia el altar del brazo de su padre, quien lloraba en silencio. Ella mantuvo la cabeza alta, su rostro un velo de serenidad que le costó todas sus fuerzas mantener. Vio a Gael esperándola, imponente y guapo en su traje a medida. Para el mundo, era el novio soñado. Para ella, era su carcelero. Durante los votos, cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba a Gael como su esposo, un silencio tenso llenó la iglesia. Ella dudó un instante en el que consideró gritar la verdad, salir corriendo, prender fuego a todo. Sus ojos se encontraron con los de Gael, y en ellos leyó una advertencia clara y fría. Sí, acepto, dijo, su voz sorprendentemente firme. El resto de la ceremonia pasó en un borrón. La fiesta fue suntuosa, extravagante y vacía.
Rosa bailó su primer baile con su esposo, su cuerpo rígido en sus brazos. Él la sostenía con firmeza, guiándola con una pericia que sugería que estaba acostumbrado a llevar el control en todas las facetas de su vida. «Te mueves bien», comentó él en voz baja, su aliento cálido en su cuello. «He tenido que aprender a bailar con el diablo», respondió ella sin mirarlo. Él soltó una risa silenciosa que vibró a través de su pecho. «Entonces ya estás preparada para el matrimonio, querida esposa». La noche de bodas no fue en una suite de luna de miel, sino en la inmensa y fría mansión de Gael. Una fortaleza de cristal y acero con vistas a la ciudad. Él la guió a través de los enormes salones, decorados con un gusto minimalista y caro, hasta llegar al ala principal. Abrió una puerta. «Esta es tu habitación». Rosa entró. Era más grande que todo el piso de abajo de la casa de sus padres. Una cama gigante, un vestidor del tamaño de una boutique y un baño de mármol. Todo era hermoso y desalmado. «¿Mi habitación?», preguntó ella, confundida. Gael se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Sí. Y la mía está al otro lado del pasillo. Como dije, esto es un acuerdo, no un matrimonio de amor. No tengo intención de compartir mi cama contigo, a menos que sea estrictamente necesario para cumplir con una de las cláusulas del contrato». Su corazón dio un vuelco. Se refería a tener un heredero. El pensamiento la llenó de una mezcla de alivio y pavor. «Pero para el personal y el mundo exterior, dormimos juntos. Tu ropa de noche estará en mi armario también. Las apariencias son primordiales». «Entendido», dijo ella en voz baja, sin poder mirarlo. Él entró en la habitación y cerró la puerta. Rosa se tensó. Se acercó a ella lentamente, como un tigre acechando. Se detuvo justo delante, tan cerca que sus cuerpos casi se rozaban. Inclinó la cabeza y susurró: «No creas que esto significa que no me perteneces. No quiero que lo olvides ni por un segundo». Levantó la mano y, con el dorso de sus dedos, rozó su mejilla, bajando por su cuello hasta la clavícula. El toque fue tan ligero como una pluma, pero quemó su piel como el fuego. «Esta noche duerme sola. Pero no te acostumbres a ello». Se dio la vuelta y se fue, esta vez a su habitación, cerrando la puerta tras de sí y dejándola sola en la opulenta jaula. Rosa se derrumbó sobre la cama, finalmente permitiendo que las lágrimas corrieran por su rostro. Lloró por su libertad perdida, por el futuro que le habían robado y por el aterrador hombre que era ahora su esposo. Los primeros días de convivencia fueron una guerra fría. Se cruzaban en los desayunos, intercambiando monosílabos cordiales si el personal estaba presente, y miradas cargadas de hostilidad si estaban solos. Gael se iba temprano y volvía tarde, sumergido en su imperio. Rosa exploraba la mansión, sintiéndose cada vez más como un fantasma en sus pasillos silenciosos. No tenía amigos a los que llamar, ya que Gael le había sugerido cortar lazos con cualquiera que pudiera vender historias a la prensa. Su única compañía era la anciana ama de llaves, la señora Elena, una mujer de rostro severo pero ojos amables que parecía saberlo todo sin preguntar nada. Una tarde, Rosa estaba en la biblioteca, una estancia de 2 pisos con miles de libros que olían a cuero y tiempo. Intentaba perderse en una novela, pero su mente no dejaba de dar vueltas. De repente, escuchó la voz de Gael en el pasillo, más fuerte y dura de lo habitual. «No me importa lo que diga Montenegro. Compra esa división ahora. No dejaré que ese buitre se quede con lo que es mío». La puerta de la biblioteca se abrió de golpe y Gael entró, con el teléfono pegado a la oreja. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que le sorprendió ver. Parecía humano. Se dio cuenta de la presencia de ella y frunció el ceño. Terminó la llamada abruptamente. «¿Qué haces aquí?» «Es la biblioteca de nuestra casa. Necesito una invitación», respondió ella, dejando el libro a un lado. Él suspiró, aflojándose la corbata. Parecía agotado. Se sirvió un whisky de la licorera que había en un rincón. «¿Quieres uno?». Ella negó con la cabeza. «Problemas en el paraíso de los millonarios». Gael bebió un largo trago, el líquido ambarino pareció calmarlo un poco. «Un rival de negocios. Ricardo Montenegro. Un tiburón que disfruta de la sangre en el agua. Siempre está donde hay debilidad». Se sentó en un sillón de cuero frente a ella. Por primera vez, no la miraba como una posesión, sino como si realmente la viera. «Te pareces a él». «Perdón». «A Montenegro. Tenéis la misma mirada desafiante. Como si estuvierais dispuestos a quemar el mundo con tal de no ser controlados».
Rosa no supo qué responder. Quizás porque ambos hemos tenido que luchar por todo lo que tenemos. Con la diferencia de que yo no destruyo a la gente para conseguirlo. La comisura de los labios de Gael se curvó en algo que casi era una sonrisa genuina. Aún no. Dale tiempo al matrimonio conmigo. El ambiente entre ellos cambió sutilmente. Siguieron las discusiones y las batallas de voluntades, pero ahora había momentos, breves y extraños, de tregua. Una noche, durante una cena de gala a la que estaban obligados a asistir, el broche del collar de diamantes de Rosa se rompió. Las joyas, un préstamo de la colección de la familia Santillán, se esparcieron por el suelo. Rosa sintió pánico, la humillación quemándole el rostro mientras la gente a su alrededor murmuraba. Se agachó para recogerlas, pero Gael fue más rápido. Se arrodilló a su lado, sin importarle su traje de miles de dólares, y comenzó a recoger las piedras preciosas con una eficacia tranquila. Tranquila, le dijo en voz baja, su voz un murmullo solo para ella. No es nada. Cuando tuvieron casi todas, se levantaron. Un pequeño diamante seguía en el suelo. Un hombre corpulento estaba a punto de pisarlo. Gael se movió con la velocidad de un felino, empujando al hombre ligeramente hacia un lado para recoger la joya. Cuidado por donde pisa, dijo con una voz glacial que heló al hombre en el sitio. Luego se volvió hacia Rosa. Le entregó el collar y las piedras. Vamos a casa. En el coche, el silencio era denso. Rosa sostenía los diamantes en su mano. Gracias, dijo finalmente. Gael mantenía la vista en la carretera. Protejo mis inversiones. Claro, siempre el hombre de negocios. Es lo único que sé ser. Pero esa noche, cuando llegaron a la mansión, él la acompañó hasta la puerta de su habitación. Cuando ella iba a entrar, él la detuvo, agarrando suavemente su brazo. Rosa. Ella se giró. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sus ojos grises escanearon los de ella, y por un momento, la máscara de frialdad se deslizó, revelando algo más profundo, algo vulnerable y solitario. Se inclinó, y ella contuvo la respiración, segura de que la iba a besar. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla de miedo y una anticipación que la horrorizaba. Pero él se detuvo, su aliento rozando sus labios. Sacudió la cabeza ligeramente, como si luchara contra un impulso. Buenas noches, dijo bruscamente, y se dio la vuelta, yendo a su propia habitación. Rosa se quedó allí, con la mano en el brazo donde la había tocado, sintiendo el calor fantasma de sus dedos y el eco de un beso que nunca sucedió. Se dio cuenta, con un terror absoluto, de que empezaba a ver al hombre detrás del monstruo. Y eso era mucho más peligroso que odiarlo. Unas semanas después, Gael le informó que celebrarían una pequeña reunión en la casa. Solo socios de negocios. Es importante que causes una buena impresión. Sé encantadora, sonríe y no hables de nada más que de frivolidades. Rosa se resintió por la orden, pero accedió. Quería la paz. La noche de la reunión, llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos. Recibió a los invitados al lado de Gael, representando su papel a la perfección. La conversación fluía, la música era suave y todo parecía ir según el plan de Gael. Hasta que un invitado tardío llegó. Gael, amigo mío, lamento la demora, dijo una voz alegre y familiar desde la entrada. Rosa se congeló. Conocía esa voz. Se giró lentamente, y su corazón se detuvo. Allí, sonriendo con la misma calidez que ella recordaba, estaba Leo. Su mejor amigo de la infancia y de la universidad. El hombre que había sido su confidente, su apoyo incondicional. Había estado viajando por el mundo durante los últimos 2 años, trabajando como arquitecto en proyectos humanitarios. No había sabido nada de su matrimonio. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y el rostro de Leo se transformó de la alegría a la pura conmoción. Rosa, ¿qué haces tú aquí? Antes de que pudiera responder, Gael rodeó la cintura de Rosa con su brazo, atrayéndola hacia él en un gesto inequívocamente posesivo. Leo, qué sorpresa. Veo que ya conoces a mi esposa. La palabra esposa cayó como una piedra en el silencio que se había formado a su alrededor. Rosa vio el dolor y la confusión en los ojos de Leo, y sintió como algo dentro de Gael cambiaba. La presión de su mano en su cintura se volvió más fuerte, casi dolorosa. La mirada de Gael se movió de la cara pálida de Rosa al rostro desconcertado de Leo, y una emoción nueva y oscura, algo que Rosa nunca había visto antes, comenzó a arder en las profundidades de sus ojos grises. Era una llama fría y furiosa.
Era la primera chispa de unos celos que amenazaban con consumir todo lo que tocaban. La Guerra Fría acababa de terminar. Y una mucho más caliente estaba a punto de comenzar. La palabra esposa resonó en el lujoso salón con la fuerza de un disparo, silenciando las conversaciones cercanas. Rosa sintió que todos los ojos se clavaban en ella, pero solo podía ver el rostro de Leo, su amigo del alma, descompuesto por una mezcla de shock y dolor. La sonrisa cálida que siempre lo había caracterizado se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad que la partió en dos. Al mismo tiempo, sintió el brazo de Gael apretar su cintura como una banda de acero, un recordatorio brutal y posesivo de quien tenía el control. Él no la estaba presentando, la estaba reclamando. Gael Santillán, dijo Leo, recuperando la compostura a duras penas y extendiendo una mano que Gael ignoró por un instante antes de estrecharla con una fuerza contenida. Leo Vega. No sabía que te habías casado. Y menos con Rosa. El nombre de ella salió de sus labios como un susurro cargado de años de historia compartida. Gael inclinó la cabeza, su sonrisa era puro hielo. La vida está llena de sorpresas, ¿no crees? Mi mujer y yo preferimos una ceremonia íntima. Rosa es muy celosa de su privacidad. La mentira fue tan audaz que dejó a Rosa sin aliento. Celosa ella, cuando él era quien la había encerrado en esa jaula dorada. Quería gritar, desmentirlo todo, pero la presión de los dedos de Gael en sus costillas fue una advertencia silenciosa y efectiva. Leo la miraba, sus ojos suplicando una explicación. ¿Rosa? ¿Estás bien? Antes de que pudiera articular una palabra, Gael respondió por ella. Está perfectamente. Un poco abrumada por tantos invitados. Disculpen, dijo al grupo cercano, y sin esperar respuesta, comenzó a guiar a Rosa hacia uno de los balcones menos concurridos. La arrastró con una urgencia apenas disimulada. Una vez fuera, en la penumbra iluminada solo por las luces de la ciudad, la soltó bruscamente y la acorraló contra la fría barandilla de piedra. Explícame qué demonios fue eso, siseó. Su voz era un murmullo bajo y peligroso. El calor de su cuerpo la invadía, el olor a whisky y azúcar a loción llenando el aire a su alrededor. No tengo nada que explicarte. Leo es mi amigo, mi mejor amigo, replicó ella, intentando que su voz no temblara de ira. Un amigo cuya cara parecía la de un amante abandonado en el altar, espetó él, apoyando ambas manos en la barandilla a cada lado de ella, atrapándola por completo. Sus ojos grises ardían con una intensidad que nunca había visto. Lo nuestro es un contrato, Gael, no una declaración de amor. Mi pasado no es parte del trato. Todo en ti es parte del trato, gruñó él, su rostro a centímetros del de ella. Cuando puse mi apellido sobre el tuyo, compré tu lealtad. Y esa mirada que compartiste con él no era lealtad hacia mí. Su cercanía era asfixiante y, para su horror, extrañamente electrizante. La rabia en él era tan palpable que casi podía saborearla. Era una emoción cruda, real, en un mundo de apariencias y falsedad que él mismo había construido. No sabes nada de esa mirada. No sabes nada de mí, desafió ella, levantando la barbilla. Entonces ilumíname. Dime qué tipo de amigo te mira como si fueras la única mujer en el mundo. Una idea pareció cruzar su mente, oscureciendo aún más su expresión. ¿Te has acostado con él? La pregunta la golpeó como una bofetada. El asco y la furia la inundaron. ¿Cómo te atreves? Eres vil. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano para abofetearlo, pero él se lo esperaba. Su muñeca fue atrapada en el aire por una mano de hierro. La fuerza con la que la sujetó le dolió. No vuelvas a intentarlo, le advirtió con una calma letal. Responde a mi pregunta. Tiró de ella, y sus cuerpos chocaron. Con su mano libre, él le sujetó la nuca, sus dedos enredándose en su cabello. Respóndeme, Rosa. ¿Fuiste suya antes de ser mía? Su aliento cálido era una caricia venenosa sobre sus labios. Ella forcejeó, pero era inútil. Suéltame. Mi vida antes de ti no te concierne. Te concierne ahora, porque cualquier rescoldo de tu pasado puede convertirse en un incendio que consuma mi reputación, murmuró él, su mirada bajando a su boca. Y yo siempre apago mis incendios. El corazón de Rosa latía desbocado, una mezcla de terror y una odiosa chispa de curiosidad por saber qué haría a continuación. Vio el deseo de control en sus ojos, pero había algo más, una posesividad cruda que no tenía nada que ver con los negocios. Era personal. Él iba a besarla. Podía sentirlo en la tensión de su cuerpo, en la forma en que su pulgar acariciaba su labio inferior.
Y una parte retorcida de ella quería que lo hiciera, quería que esa tensión insoportable se rompiera. Pero en el último segundo, la voz de Leo los interrumpió desde la puerta del balcón. Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento? Gael se apartó de ella al instante, pero no la soltó del todo. Mantuvo su mano en la parte baja de su espalda, un gesto que visto desde fuera parecía cariñoso, pero que para ella era el agarre de un guardián. Se giró hacia Leo con una sonrisa gélida. Vega, mi esposa y yo estábamos teniendo una conversación privada. Leo no se amedrentó. Sus ojos estaban fijos en Rosa, buscando alguna señal. Solo será un minuto. Hay algo que debo preguntarle. La tensión en el balcón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gael miró a Rosa, y en sus ojos había un desafío. Cariño, dijo, el término sonando como una amenaza, ¿quieres hablar con tu amigo? Rosa sabía que era una prueba. Si decía que sí, desataría la furia de Gael más tarde. Si decía que no, abandonaría a Leo a su confusión y dolor. Eligió a su amigo. Sí, Gael. Un momento, por favor. La mandíbula de Gael se tensó, pero su expresión pública no cambió. Se inclinó y le dio un beso deliberadamente lento y posesivo en la mejilla, demasiado cerca de los labios. No tardes, amor, susurró para que Leo oyera. Luego se dirigió a Leo, dándole una palmada en el hombro que era más una advertencia que un gesto amistoso. Cuídamela. Y se fue, dejándolos solos, aunque Rosa podía sentir sus ojos vigilándolos desde el interior del salón. Tan pronto como Gael se fue, Leo se abalanzó sobre ella. ¿Qué significa esto, Rosa? ¿Casada? ¿Con él? El hombre es conocido por devorar empresas y personas por igual. Destruyó a los Miller el año pasado. ¿Por qué? ¿Tu padre te obligó? Leo, baja la voz, suplicó ella, mirando nerviosamente hacia la puerta. Mi familia, teníamos problemas. Él nos ayudó. Fue un acuerdo. Un acuerdo. Rosa, te vendieron. Puedo verlo en tus ojos. No eres feliz. Él le tomó las manos. Su tacto era cálido y familiar, un contraste reconfortante con la fría dureza de Gael. Vámonos. Ahora mismo. Te sacaré de aquí. Nos iremos a cualquier parte. Siempre te he querido, lo sabes. Creí que tenía tiempo, que a mi regreso. La confesión la dejó helada. Leo, no. No puedo. Mi familia depende de esto. Al diablo con tu familia si te han hecho esto, exclamó él con desesperación. No es tan simple. Por favor, tienes que irte. Estás haciendo las cosas más difíciles, y más peligrosas para mí. Leo la miró, el dolor dando paso a una comprensión sombría. Vio el miedo genuino en sus ojos. Él te está amenazando, ¿verdad? ¿Te ha hecho daño? No, no físicamente. Pero tiene el control, Leo. Controla todo. Desde dentro del salón, Gael los observaba. Veía a ese hombre tomándole las manos a su mujer. Veía la intimidad en sus gestos, la desesperación en sus rostros. No podía oír lo que decían, pero su imaginación, alimentada por el veneno de unos celos recién descubiertos, llenaba los huecos con la peor de las traiciones. Sentía un fuego arder en sus entrañas, una rabia primigenia que no había sentido en años. La rabia de un rey que ve a un intruso intentando robar la joya de su corona. Leo finalmente asintió, derrotado. Está bien. Me iré. Pero esto no ha terminado, Rosa. No voy a abandonarte en manos de ese monstruo. Encontraré una manera de ayudarte. Búscame. Por favor. Le dio un beso rápido y casto en la frente, un gesto de afecto fraternal que, para los ojos ardientes de Gael, pareció una insolente marca de propiedad. Leo se fue, y Rosa se quedó sola en el balcón, temblando. La fiesta terminó poco después. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio sepulcral. Gael conducía con una concentración aterradora, sus nudillos blancos sobre el volante. Rosa miraba por la ventana, preparándose para la tormenta que sabía que se avecinaba. Tan pronto como la puerta principal de la mansión se cerró tras ellos, la tormenta estalló. ¿Qué te ha ofrecido?, preguntó Gael, su voz peligrosamente tranquila mientras se quitaba la chaqueta y la arrojaba sobre una silla. ¿Qué te ha prometido para que huyas con él? ¿De qué hablas? No me tomes por estúpido, Rosa, rugió, y el sonido retumbó en el cavernoso vestíbulo. Se acercó a ella, invadiendo su espacio. Los vi, agarrándote las manos, susurrándose secretos.
Ese beso. ¿Creías que no me daría cuenta? Era un beso en la frente. Es mi amigo. Estaba preocupado. Preocupado. Se estaba ofreciendo a llevarte lejos de mí. ¿Crees que soy un idiota? Que no sé cómo se ve un hombre suplicándole a una mujer que escape con él. La agarró por los brazos, sus dedos hundiéndose en su piel. Dime la verdad. ¿Estás planeando traicionarme? La única traición aquí es este matrimonio. Me compraste como si fuera un objeto y ahora te sorprendes de que no sienta ninguna lealtad hacia mi dueño. El desafío en su voz pareció enfurecerlo aún más. La empujó contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. El impacto le sacó el aire. Puede que seas un objeto que compré, gruñó en su oído, su aliento agitado contra su piel, pero los objetos que compro, los uso. Y no dejo que nadie más los toque. El miedo y la rabia luchaban dentro de ella. Pero la rabia ganó. Entonces úsame. Cumple con tu parte del trato, si te atreves, lo retó, su voz temblando de emoción. Deja de jugar al marido celoso y sé el hombre de negocios despiadado que eres. Toma lo que quieres de mí y déjame en paz. Fue una apuesta desesperada, un intento de llamarle la atención, de mostrarle lo absurdo de su comportamiento. Pero tuvo el efecto contrario. Un brillo oscuro y peligroso se encendió en los ojos de Gael. Una oferta tentadora, esposa, susurró, el título goteando sarcasmo y algo más, algo que se parecía peligrosamente al deseo. Deslizó una mano desde su brazo hasta su cintura, atrayéndola aún más contra él, hasta que pudo sentir cada línea dura de su cuerpo. La otra mano subió por su garganta, su pulgar acariciando su pulso acelerado. Pero no soy yo el que quiere algo de ti esta noche. Eres tú la que quiere demostrarme algo. ¿Crees que un beso en la frente de ese don nadie significa algo? Su rostro se acercó al de ella hasta que sus labios casi se rozaron. Te voy a enseñar lo que significa ser besada por tu marido. Te voy a enseñar lo que es la propiedad. Y entonces su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso de furia y posesión, un acto de dominación. Sus labios eran duros y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una pericia brutal. Rosa se quedó paralizada por el shock, pero solo por un segundo. Luego, la lucha se apoderó de ella. Intentó apartarlo, golpeó su pecho con los puños, pero era como golpear una pared de granito. Él simplemente la sujetó con más fuerza, su brazo rodeando su cintura como un torniquete, una de sus manos enredada dolorosamente en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás. Su boca la forzó a abrirse y la invadió con su lengua, reclamando cada centímetro de ella. Fue un asalto a sus sentidos, abrumador y aterrador. Y, para su más profundo horror, una parte traidora de su cuerpo respondió. Un calor vergonzoso se extendió por sus venas, el latido de su corazón se aceleró por razones que no eran solo el miedo. Era la primera vez que un hombre la besaba con tal ferocidad, con tal necesidad cruda y sin filtrar. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban jadeando. Apoyó su frente contra la de ella, sus ojos grises tormentosos fijos en los suyos. «¿Todavía piensas en él?», jadeó, su voz ronca. Ella estaba demasiado conmocionada para responder. Solo podía mirarlo, sus labios hinchados y húmedos por el beso de él. Él tomó su silencio como una victoria. Una sonrisa torcida y triunfante apareció en su rostro. No lo creí. La soltó tan abruptamente que ella se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. A partir de ahora, te queda prohibido volver a ver o hablar con Leo Vega, declaró con una finalidad helada. Tendrás un chofer, que también será tu guardaespaldas. Tu teléfono será monitoreado. Cualquier intento de contactarlo resultará en consecuencias. No para ti, añadió, viendo la chispa de desafío en sus ojos. Para él. Y para tu padre. He sido claro. El chantaje era tan cruel, tan típico de él, que el calor que había sentido momentos antes se convirtió en hielo. Cristalinamente, dijo ella con la voz vacía. Se enderezó, reuniendo los últimos jirones de su dignidad. Lo miró a los ojos, asegurándose de que viera el odio puro en los suyos. Espero que hayas disfrutado de tu pequeña demostración de poder, Gael. Porque es lo más cerca que estarás de poseer algo real de mí. Se dio la vuelta y subió las escaleras con la cabeza alta, sin permitirse el lujo de derrumbarse hasta que la puerta de su dormitorio se cerró tras ella. Gael se quedó abajo, solo en el silencio del vestíbulo, llevándose una mano a los labios, donde aún podía sentir el sabor de ella, la suavidad de su piel y la feroz resistencia que solo había encendido más su deseo.
Había ganado la batalla, pero una inquietante sensación le dijo que estaba empezando a perder una guerra mucho más importante, una guerra contra sus propios sentimientos. El beso no había sido solo por control. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que lo había hecho porque la idea de que ella estuviera con otro hombre, de que sus labios tocaran los de él, era insoportable. Era un sentimiento visceral, irracional y totalmente ajeno a él. Y lo aterrorizaba. A partir de esa noche, la jaula de Rosa se hizo más pequeña. El chófer, un hombre corpulento y taciturno llamado Marco, la seguía a todas partes. Sus salidas se limitaban a eventos benéficos con Gael o a recados aprobados previamente. Gael se volvió más posesivo que nunca. La obligaba a sentarse a su lado en su despacho mientras trabajaba, simplemente para tenerla a la vista. A veces, mientras hablaba por teléfono sobre fusiones multimillonarias, su mano encontraba la de ella, sus dedos entrelazándose en un gesto que habría parecido romántico si no fuera por el contexto de su prisión. Una tarde, él levantó la vista de sus papeles y la encontró mirando por la ventana, con una expresión melancólica. ¿En qué piensas?, preguntó. En nada que te interese. Él dejó el bolígrafo. Inténtalo. Estaba pensando en que el color de esas rosas del jardín me recuerda a un vestido que usé en una fiesta de verano hace mucho tiempo. Era una verdad a medias. Estaba pensando en esa fiesta, pero sobre todo en que Leo había estado allí, y le había dicho que se veía hermosa. Gael frunció el ceño, como si estuviera tratando de descifrar un código. Al día siguiente, un ejército de jardineros arrancó todas las rosas de ese color del jardín. Cuando Rosa lo vio, corrió a su despacho. ¿Por qué has hecho eso?, gritó. Él ni siquiera levantó la vista de su ordenador. No me gustaba el color. Mientes. Lo hiciste porque te recordé que tuve una vida antes de ti, y no puedes soportarlo. Se acercó y golpeó su escritorio con las palmas de las manos. Estás loco. Un maníaco del control. Él finalmente la miró, sus ojos fríos. Te equivocas. No estoy loco. Soy minucioso. Cualquier cosa que te recuerde a tu pasado con él, la eliminaré. Tu mente, tu cuerpo y tus recuerdos me pertenecen. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será todo esto. Pero lejos de aceptarlo, Rosa empezó a buscar grietas en su prisión. Se dio cuenta de que la señora Elena, el ama de llaves, a menudo la miraba con una expresión de compasión. Un día, mientras Gael estaba fuera de la ciudad, Rosa se acercó a ella en la cocina. Señora Elena, usted ha trabajado para Gael durante mucho tiempo, ¿verdad? Desde que era un niño, respondió la anciana sin dejar de pelar verduras. Él, siempre ha sido así. La mujer suspiró. El señor Santillán ha construido muchos muros a su alrededor. Demasiado altos. Rosa decidió arriesgarse. Necesito hacer una llamada. Una llamada que él no pueda rastrear. Elena la miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. La guió a su pequeño apartamento en el ala de servicio, le ofreció un viejo teléfono de prepago y cerró la puerta para vigilar. Con las manos temblorosas, Rosa marcó el número de Leo. Él contestó al segundo tono. Hola. Leo, soy yo. Un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Rosa. Dios mío. Estaba tan preocupado. He intentado llamarte, contactarte, es como si hubieras desaparecido. Casi, dijo ella en voz baja. No tengo mucho tiempo. Me está vigilando. ¿Dónde estás? Iré a por ti. No puedes. Es demasiado peligroso. Te haría daño, Leo. O a mi familia. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te tiene prisionera. Fue entonces cuando una idea, una terrible y arriesgada idea, comenzó a formarse en la mente de Rosa. Había oído a Gael hablar furiosamente de su rival, Ricardo Montenegro, el hombre que describió como un tiburón. Quizás se necesitaba un tiburón para luchar contra otro. Leo, quiero que me investigues algo. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre los negocios de Gael. Especialmente sus tratos con Ricardo Montenegro. Busca una debilidad. Algo que pueda usar para negociar mi libertad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rosa, eso es peligroso. Si te descubre. Es más peligroso no hacer nada, lo interrumpió. Por favor, Leo. Eres el único en quien puedo confiar. Lo haré, dijo él finalmente, su voz llena de una nueva determinación. Haré lo que sea para sacarte de ahí. Justo cuando colgaba,
oyó el sonido del coche de Gael llegando por el camino de entrada. Había vuelto un día antes de lo previsto. El pánico se apoderó de ella. Le devolvió el teléfono a Elena, le dio las gracias con la mirada y salió corriendo del apartamento de servicio, intentando parecer natural mientras caminaba por el pasillo hacia el vestíbulo principal. Lo encontró allí, entregando su maletín a un miembro del personal. Sus ojos se posaron en ella de inmediato, y una expresión extraña cruzó su rostro. No era ira, era sospecha. ¿Dónde estabas? En la cocina, hablando con Elena sobre el menú de la cena, mintió, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Él se acercó a ella, la estudió de cerca, como si pudiera oler la mentira. Luego, su mirada se desvió hacia sus zapatos. Ella miró hacia abajo y sintió que la sangre se le helaba en las venas. En la suela de uno de sus zapatos, había una pequeña hoja de un tipo de helecho que solo crecía en el pequeño patio trasero junto a las habitaciones del servicio. Un lugar donde la señora de la casa no tendría motivos para estar. Gael no dijo nada. Su rostro permaneció impasible. Pero Rosa vio un cambio en sus ojos, un endurecimiento, el brillo metálico del acero al ser templado. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, su toque sorprendentemente suave. He adelantado mi vuelta. Te echaba de menos, dijo, sus palabras totalmente en desacuerdo con la advertencia glacial en su mirada. Prepara tus maletas. Nos vamos de viaje este fin de semana. A nuestra casa de campo. No habrá personal. Solo tú y yo. El miedo, un miedo real y profundo, se apoderó de Rosa. Lo sabía. De alguna manera, sabía que ella había hecho algo. Y la estaba aislando. Llevándola a un lugar donde nadie podría oírla gritar, donde estaría completamente y sin lugar a dudas, a su merced. El viaje a la casa de campo fue una tortura silenciosa. Duró casi 3 horas, un tiempo en el que no se pronunció ni una docena de palabras. Rosa miraba por la ventanilla, viendo cómo el paisaje urbano se disolvía en verdes colinas y árboles frondosos. La belleza del exterior contrastaba con la fealdad claustrofóbica que sentía dentro del lujoso vehículo. No era el coche lo que la asfixiaba, sino la presencia de Gael a su lado. Conducía con una calma imperturbable que resultaba más aterradora que cualquiera de sus arrebatos de ira. Cada movimiento era preciso y económico, desde la forma en que cambiaba de marcha hasta la manera en que su mano descansaba en el volante. Rosa era dolorosamente consciente de la fuerza contenida en esa mano, la misma que había sujetado su muñeca y se había enredado en su pelo. Sentía sus ojos grises posarse sobre ella de vez en cuando, estudiándola, analizándola, como si fuera un problema complejo que estuviera decidido a resolver. Ella se negaba a mirarlo, manteniendo su barbilla en alto y su mirada fija en el horizonte, fingiendo una serenidad que estaba muy lejos de sentir. Su mente era un torbellino de pánico y especulación. ¿Qué significaba ese helecho en su zapato para él? ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto sospechaba? Llevarla a un lugar aislado era un movimiento de poder, un recordatorio de que podía hacer con ella lo que quisiera, cuando quisiera, lejos de cualquier ojo indiscreto. La casa apareció al final de un largo camino privado, rodeada de un bosque denso y antiguo. No era una cabaña rústica, sino una obra maestra de la arquitectura moderna, una estructura de vidrio, piedra y madera oscura que se integraba perfectamente en la ladera de una montaña, con vistas a un lago de aguas cristalinas. Era espectacular, remota y completamente aislada. Otra prisión, más hermosa pero infinitamente más solitaria que la mansión. Gael detuvo el coche y el silencio del bosque los envolvió. Hemos llegado, dijo con simpleza, como si estuvieran llegando a un hotel para unas vacaciones románticas. Salió del coche y, antes de que ella pudiera reaccionar, ya estaba abriendo su puerta. Le ofreció la mano. Por un instante, Rosa pensó en rechazarla, en quedarse en el coche. Pero sabía que la resistencia pasiva solo prolongaría la inevitable confrontación. Aceptó su mano. El contacto fue como una descarga eléctrica. Su piel era cálida y firme alrededor de la de ella. La ayudó a salir y no la soltó. Con sus dedos aún entrelazados, la guió hacia la casa. Bienvenida a mi refugio, dijo mientras abría la pesada puerta principal. Aquí no habrá interrupciones. El interior era tan impresionante como el exterior. Un espacio de concepto abierto con techos altísimos, una chimenea de piedra que ocupaba toda una pared y ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica del lago y las montañas. La decoración era minimalista y masculina, en tonos de gris, negro y madera natural. ¿Te gusta?, preguntó, todavía sin soltar su mano. Es un lugar muy silencioso, respondió ella,
eligiendo sus palabras con cuidado. Él sonrió, una sonrisa genuina que la descolocó por su rareza. Esa es la idea. Aquí solo se escuchan los pensamientos. Y los susurros. Se acercó un paso más, su cuerpo rozando el de ella. Su otra mano subió para acariciarle la mejilla. Podremos escucharnos respirar por la noche. Será muy íntimo. La palabra íntimo en sus labios sonaba como una promesa y una amenaza. Rosa se apartó con suavidad. Estoy cansada por el viaje. Me gustaría ver mi habitación. El destello en sus ojos le dijo que había notado su retirada, pero no hizo ningún comentario al respecto. Por supuesto, nuestra habitación. La guió por una escalera flotante de madera hasta el segundo piso. La habitación principal era una suite que ocupaba toda un ala del edificio, con otro ventanal que ofrecía una vista aún más impresionante del paisaje. Una enorme cama con sábanas oscuras dominaba el espacio. Solo hay una cama, observó ella, su voz apenas un hilo. Gael se colocó detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su pecho en su espalda. Observadora, susurró junto a su oído, enviando un escalofrío por su columna. Te dije que no te acostumbraras a dormir sola. Y mucho menos después de tu indiscreción. Así que lo sabía. O lo sospechaba con la suficiente fuerza. No sé de qué hablas. Él soltó una risa baja y ronca. Oh, claro que lo sabes. Pero no vamos a hablar de ello ahora. Tenemos todo el fin de semana para confesiones. Ahora, desempaca. Prepararé la cena. Se fue, dejándola con el corazón martilleando. La idea de compartir esa cama con él, de estar tan vulnerable a su lado en la oscuridad, era aterradora. Pero una pequeña parte rebelde de sí misma se sentía extrañamente viva. El miedo agudizaba sus sentidos, y la proximidad de Gael, por mucho que lo odiara, provocaba una reacción en su cuerpo que no podía ignorar. Más tarde, encontró a Gael en la cocina, una maravilla de acero inoxidable y superficies de granito. Estaba cocinando de verdad, moviéndose con una eficiencia sorprendente, sin rastro del magnate despiadado. Llevaba una camisa oscura con las mangas arremangadas, dejando a la vista unos antebrazos fuertes y veteados. Por un instante, pareció un hombre normal. Rosa se apoyó en el marco de la puerta, observándolo en silencio. Él pareció sentir su presencia y se giró. ¿Hambrienta? Ella asintió, aunque el nudo en su estómago decía lo contrario. Siéntate. Casi está listo. Comieron en una mesa del comedor que podría haber acomodado a 12 personas. El silencio entre ellos era denso. Gael le sirvió el vino, un tinto caro y con cuerpo. ¿Qué es esto, Gael?, preguntó ella finalmente, incapaz de soportar más la tensión. ¿Un intento de jugar a la casita? Él dejó su copa sobre la mesa y la miró, sus ojos intensos a la luz de las velas que había encendido. Esto, Rosa, es un recordatorio. Un recordatorio de que eres mi esposa. De que vivimos bajo mi techo, comemos mi comida y dormimos en mi cama. De que tu vida, por muy separada que la sintieras en la mansión, está intrínsecamente ligada a la mía. Un recordatorio de que soy tu prisionera, querrás decir. Toda relación es una forma de prisión, ¿no crees? Uno se ata voluntariamente al otro. La única diferencia es que nuestro acuerdo fue un poco más explícito. Bebió un sorbo de vino. No te traje aquí para castigarte. Al menos, no de la forma que piensas. Te traje aquí para que me veas. Para que me conozcas, lejos de las juntas directivas y las fiestas sociales. ¿Y quién eres tú, Gael? Aparte del hombre que me compró y que ahora me tiene secuestrada. Él sonrió con amargura. Soy el hombre que se pasó toda la noche en vela después de verte con tu amigo, porque no podía quitarse de la cabeza la imagen del tocandote. Soy el hombre que ordenó arrancar unas putas rosas porque la idea de que te hicieran pensar en otro le quemaba las entrañas. Soy el hombre que está tan jodidamente obsesionado contigo que está dispuesto a aislarse del mundo entero solo para tenerte para él solo por 2 días. Su confesión la dejó sin palabras. Era la cosa más honesta y perturbadora que le había dicho jamás. Era una declaración de posesión, sí, pero teñida de una vulnerabilidad cruda que la desarmó. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué te importa tanto? Soy solo una cláusula en un contrato. Él se levantó y rodeó la mesa hasta quedar de pie detrás de ella. Puso sus manos sobre sus hombros, sus pulgares masajeando suavemente la tensión en su cuello. Ese es el problema. Ya no eres solo eso.
Eres la mujer que desafía cada una de mis órdenes con solo una mirada. Eres el único rompecabezas que no puedo resolver. Y no soporto la idea de que alguien más tenga las piezas. Se inclinó y besó la piel sensible justo debajo de su oreja. Rosa se estremeció, cerrando los ojos. Su tacto era suave, persuasivo, completamente diferente al beso furioso de la otra noche. Hiciste una llamada, ¿verdad?, susurró él contra su piel. Ella se tensó. Te lo advertí, Rosa. No sabes si. Sé que mentiste, su voz se endureció, y su agarre se hizo más firme. Vi la hoja en tu zapato. Te sentí el miedo cuando llegué. ¿A quién llamaste? A él. ¿Le pediste que viniera a rescatarte de mí? Se apartó de él y se puso de pie, enfrentándolo. ¿Y qué si lo hice? ¿No es lo que cualquier persona en mi posición haría? Buscar una salida. Yo soy tu salida, rugió él, golpeando la mesa con el puño, haciendo que las copas temblaran. La vida que tenías antes está acabada. La única vida que tienes ahora es conmigo. Avanzó hacia ella, y ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. La acorraló, sus manos a cada lado de su cabeza. Voy a darte una última oportunidad. Dime la verdad. ¿Qué estás planeando? Ella lo miró a los ojos, vio la furia, los celos, la posesividad, pero también vio algo más. Un atisbo de miedo. El miedo a perderla. Y en ese momento, se dio cuenta de que ese miedo era su única arma. Nunca te lo diré, dijo con calma. Su desafío lo dejó momentáneamente desconcertado. Se esperaba lágrimas, súplicas, negaciones. No una tranquila y firme resistencia. Sus ojos grises se oscurecieron. Se inclinó, su boca a 1 milímetro de la suya. Hay maneras de hacer hablar a la gente, Rosa. Maneras muy placenteras. Él esperaba que ella se apartara, que luchara. En cambio, ella cerró la distancia que quedaba y lo besó. Fue un beso breve, suave y completamente inesperado. Un gesto que lo desequilibró por completo. Se apartó un poco, dejando sus labios rozando los de él. Entonces hazlo. Oblígame, susurró. La guerra había cambiado de estrategia. Si él quería controlarla a través de la intimidación y el deseo, ella usaría sus mismas armas contra él. Le demostraría que no era una muñeca asustada, sino una jugadora en su propio y retorcido juego. Por un instante, Gael pareció perdido. La confusión luchó con el deseo en su rostro. Luego, su máscara de control volvió a su sitio, pero con una diferencia. La miraba de otra manera. Con una nueva pizca de respeto. Esta noche, dormirás en mi cama, dijo, su voz ronca. Y mañana veremos quién obliga a quién. Esa noche, el aire en la habitación era espeso de tensión. Rosa se acostó en un lado de la inmensa cama, con el cuerpo rígido. Gael se acostó en el otro, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de significado. Pasaron horas en silencio, cada uno dolorosamente consciente de la respiración del otro en la oscuridad. Justo cuando Rosa comenzaba a dormirse, oyó un sonido ahogado. Un murmullo. Se giró y vio a Gael agitándose en sueños, su rostro contraído por la angustia. No. Déjalo. Padre, no, gritó en un susurro ahogado. Se retorcía, atrapado en una pesadilla. Rosa se quedó paralizada. ¿Padre? La palabra estaba llena de terror. Vio al hombre invencible, al titán del control, reducido a un niño asustado por sus propios demonios. Sin pensarlo, alargó la mano y tocó su hombro. Gael, susurró. Despierta. Estás soñando. Él se despertó de golpe, jadeando, sus ojos desorbitados por el pánico. Le tomó un segundo orientarse, darse cuenta de dónde estaba, y de quién estaba con él. Vio su mano en su hombro, y una vergüenza profunda y oscura cruzó su rostro. Se apartó bruscamente, dándole la espalda. No es nada. Vuelve a dormir. Pero el muro se había agrietado. Rosa había visto a través de él. Por primera vez, se preguntó qué clase de infierno lo había forjado en el hombre que era. El resto de la noche transcurrió en un silencio diferente, uno menos hostil y más contemplativo. Al día siguiente, la dinámica entre ellos había cambiado. Gael era más reservado, casi distante. La vulnerabilidad que había mostrado lo había avergonzado, y estaba reconstruyendo sus defensas ladrillo a ladrillo. Rosa, por su parte, sentía una extraña mezcla de compasión y ventaja estratégica. Sabía que él tenía una debilidad, una herida profunda que tenía que ver con su padre.
Ese día, Gael intentó recuperar el control sugiriendo que dieran un paseo en barca por el lago. Mientras remaba, sus músculos flexionándose con cada movimiento, la observaba. Te queda bien el campo. El aire fresco te da color en las mejillas, comentó. La libertad me sentaría mejor, replicó ella. Él suspiró. Insistes en ser poética. Rosa, ¿qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Joyas? Te lo daré todo. Solo pido tu presencia, tu exclusividad. Quiero mi vida de vuelta. Eso es lo único que no puedo darte, porque tu vida ya es mía. Mientras estaban en medio del lago, ella vio su oportunidad. Él estaba distraído, mirando hacia la orilla. Su teléfono, un modelo diferente al que usaba habitualmente para el trabajo, estaba sobre el pequeño asiento de madera. Contuvo la respiración y, con un movimiento rápido, lo agarró. Antes de que él pudiera reaccionar, lo lanzó al agua. El teléfono se hundió en las profundidades con un pequeño plop. Gael la miró, primero con incredulidad, y luego con una furia tan fría que quemaba. Sabía que eras impulsiva, pero esto es estúpido. ¿Qué crees que consigues con eso? Un poco de silencio. Un momento en el que no puedas controlar a todo el mundo, incluyéndome a mí. Remó de vuelta a la orilla en un silencio glacial. Tan pronto como el bote tocó tierra, él saltó y la sacó bruscamente, agarrándola por los brazos. Has cruzado una línea, Rosa. Tú borraste todas las líneas cuando me obligaste a casarme contigo, gritó ella, finalmente dejando que su propia frustración explotara. En ese momento, en la orilla del lago, un sonido rompió el silencio del bosque. El zumbido inconfundible de un vehículo acercándose. Un coche. Se detuvo en la entrada del camino, lejos pero visible. Gael se tensó. ¿Esperas a alguien? Antes de que Rosa pudiera negar, una figura alta y elegante salió del coche. Llevaba un traje caro y el sol se reflejaba en su pelo perfectamente peinado. Incluso a distancia, irradiaba un aire de poder y arrogancia. Ricardo Montenegro. El rival de Gael. Montenegro levantó una mano en un saludo burlón. La mente de Rosa se aceleró. Leo. Tenía que haber sido Leo. Había ido más allá de buscar información. Había actuado. Había contactado con el único hombre que Gael parecía temer, o al menos respetar como una amenaza. Gael soltó a Rosa y dio un paso adelante, su cuerpo entero una línea tensa de agresión contenida. ¿Qué demonios hace él aquí? Se giró para mirar a Rosa, y en sus ojos no había solo furia. Había una acusación de la más profunda traición. Esto, siseó, su voz apenas audible. Esto es lo que estabas planeando. No una simple llamada a tu amante. Algo mucho más grande. Me has traído a tu trampa. El juego había escalado a un nivel que ni siquiera ella había anticipado. Ya no era una batalla de voluntades entre un marido y su esposa prisionera. Ahora, había un tercer jugador en el tablero, un tiburón atraído por la sangre en el agua. Y ella, Rosa, estaba justo en medio de dos monstruos, sin tener idea de cuál de ellos la devoraría primero. El poder acababa de cambiar de manos de una forma espectacular y aterradora, y el precio de su siguiente movimiento podría ser mucho más alto que su libertad. El rostro de Gael se transformó en una máscara de hielo y furia. La traición que había sospechado era, a sus ojos, peor de lo que jamás había imaginado. No era solo un amigo de la infancia, un antiguo amor, era una conspiración en toda regla, un ataque orquestado contra él en su propio santuario, usando a su propia esposa como cebo. Soltó a Rosa como si quemara y avanzó 2 pasos hacia la figura distante de Ricardo Montenegro, su cuerpo irradiando una hostilidad tan palpable que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Tú, siseó Gael, su voz tan baja que apenas era un susurro, pero cargada con el peso de años de rivalidad. Se giró hacia Rosa, y la mirada que le lanzó fue más dolorosa que cualquier golpe físico. Estaba llena de un dolor glacial, el de un hombre que, quizás por primera vez, se había permitido sentir algo, solo para que se lo restregaran en la cara. Me trajiste aquí. Lo planeaste todo. La discusión, el teléfono en el lago, todo fue una distracción para que este buitre pudiera aterrizar en mi propiedad sin ser anunciado. Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, Gael, te juro que yo no. Cállate, le espetó, sin siquiera mirarla esta vez, su atención fija en Montenegro, que se acercaba lentamente, con una sonrisa de depredador en los labios. No quiero volver a oír tu voz. Cada palabra era una cuchilla que le desgarraba el alma. Verlo así, tan convencido de su traición,
la hirió de una manera que no creía posible. Montenegro llegó finalmente hasta ellos, deteniéndose a una distancia prudencial. Ignoró a Gael por completo y fijó sus ojos oscuros y calculadores en Rosa. ¿Así que esta es la famosa Rosa? Gael, amigo mío, ha superado todas mis expectativas. Es aún más hermosa de lo que decían las fotografías. Extendió una mano hacia Rosa. Ricardo Montenegro. Es un placer conocer finalmente a la mujer que ha conseguido domesticar a la bestia de Santillán. Rosa se quedó inmóvil, atrapada entre dos titanes. La mano de Montenegro quedó suspendida en el aire. Gael dio un paso, interponiéndose ligeramente entre ellos, un gesto sutil pero inconfundible de posesión. Largo de mi propiedad, Ricardo. Ahora. Montenegro finalmente miró a Gael, su sonrisa ampliándose. No tan rápido. He hecho un largo viaje. Y no he venido por ti. He venido por ella. Me han contado una historia muy triste. Una joven encantadora, forzada a un matrimonio sin amor para salvar a su familia. Me rompió el corazón. Miró a Rosa de nuevo. Señora Santillán, estoy aquí para ofrecerle una salida. Un pasaje a la libertad. Mi jet privado está esperando. Le proporcionaré los mejores abogados, que anularán este contrato matrimonial en un abrir y cerrar de ojos. No tendrá que volver a ver a este hombre nunca más. La oferta quedó flotando en el aire, brillante y tentadora. Era todo lo que Rosa había deseado, su libertad. Una escapatoria de la jaula dorada. Pero al mirar el rostro sonriente y aceitoso de Montenegro, no sintió alivio. Sintió un escalofrío. Vio la misma crueldad que veía a veces en Gael, pero sin el tormento subyacente, sin el dolor enmascarado. Lo de Montenegro era puro oportunismo, el placer de un cazador por humillar a su rival robándole su trofeo más preciado. Miró a Gael. Su rostro era una piedra, pero en la tensión de su mandíbula, en el fuego controlado de sus ojos, vio algo más que rabia. Vio la herida abierta de su acusación, la vulnerabilidad que él había expuesto en su pesadilla. El hombre que, a pesar de todo su poder, tenía miedo de los demonios de su pasado. En ese instante, tomó una decisión. No por amor, ni siquiera por lealtad, sino por un instinto primordial de que Montenegro era el verdadero monstruo. Eligió al diablo que conocía, al que había visto sangrar emocionalmente. Aprecio su generosa oferta, señor Montenegro, dijo Rosa, su voz sorprendentemente firme y clara. Pero creo que ha sido mal informado. Dio un paso al lado y se colocó deliberadamente junto a Gael, tan cerca que sus brazos se rozaron. El leve respingo que dio él le dijo que la había sorprendido por completo. Usted ve un matrimonio sin amor, continuó ella, mirando directamente a Montenegro. Pero yo veo a mi marido. Y estamos en medio de un fin de semana privado. La palabra marido resonó en el claro del bosque. Montenegro levantó una ceja, impresionado y divertido a la vez. Gael permaneció inmóvil, pero Rosa sintió que la tensión en su cuerpo cambiaba, de pura agresión a una confusión atónita. Ah, dijo Montenegro, su sonrisa flaqueando por primera vez. Parece que el pajarito ha decidido que le gusta su jaula. ¡Qué decepción! No es una jaula si eliges estar en ella, replicó Rosa, sus palabras tan sorprendentes para ella como para ellos. Montenegro se encogió de hombros, su juego arruinado. Dirigió a Gael una última mirada de odio. Disfruta de tu victoria, Santillán. Pero recuerda, todo lo que se posee, se puede perder. Y yo soy un hombre muy paciente. Se dio la vuelta y se marchó hacia su coche sin decir una palabra más. El sonido del vehículo al alejarse fue el único ruido que rompió el tenso silencio. Se quedaron allí, uno al lado del otro, sin mirarse, mientras el polvo del camino se asentaba. Rosa esperaba que Gael dijera algo, que la acusara, que le preguntara, que gritara. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó mirando el camino por el que Montenegro había desaparecido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló, su voz ronca y llena de una emoción que ella no pudo identificar. ¿Por qué? No se atrevía a mirarlo. Porque de los dos monstruos, él me daba más miedo, respondió con una honestidad brutal. Silencio de nuevo. Luego, sintió sus dedos rozar los de ella, vacilantes. Yo, creí. Lo sé, creíste que te había traicionado. Finalmente se armó de valor para girarse y mirarlo. El hielo en sus ojos se había derretido, y en su lugar había un océano de emociones turbulentas, confusión, arrepentimiento, y algo más, algo tan vulnerable que le rompió el corazón. Lo siento, susurró él.
No era una disculpa por esa acusación, ella lo sabía. Era por todo. Por el contrato, por la jaula, por el beso furioso, por arrancar las rosas. Por todo. 2 palabras simples, pronunciadas con una dificultad que revelaba su enorme peso para un hombre como él. Y esas 2 palabras lo cambiaron todo. Gael, comenzó ella, pero no supo qué más decir. Él dio el paso que lo separaba y, con una delicadeza que la dejó sin aliento, le tomó el rostro entre las manos. Sus pulgares acariciaron sus pómulos, limpiando lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaba derramando. Te he tratado como una posesión. Un objeto que se puede comprar y controlar, dijo, su voz quebrada. Cuando vi a Montenegro aquí, mirándote de esa manera, como si fueras el siguiente artículo en su lista de adquisiciones, me volví loco. No por el negocio, ni por mi reputación, sino porque la idea de que te pusiera una mano encima, de que te apartara de mí, era como si me arrancaran las entrañas. La miró profundamente a los ojos, su alma desnuda ante ella. No sabía qué era este sentimiento. Era posesivo y furioso, y pensé que eso era el control. Pero no lo es. Estaba aterrorizado, Rosa. Aterrorizado de perderte. Y no sabía cómo decirlo, así que intenté encerrarte. Se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Lo que sentí no eran celos de propietario. Eran los celos de un hombre que se está enamorando y que es demasiado estúpido y orgulloso para admitirlo. La confesión la dejó temblando. Todo el dolor, la ira y el resentimiento que había acumulado durante semanas comenzaron a disolverse bajo el calor de su honestidad. Levantó sus manos y las colocó sobre las de él, que aún sostenían su rostro. Gael, me has hecho daño, susurró ella. Lo sé. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Pero si me das la oportunidad, solo una oportunidad, te juro que pasaré cada día demostrándote que puedo ser el hombre que mereces. No un carcelero. Un compañero. ¿Y la pesadilla? Preguntó ella en voz baja. Tu padre. Una sombra cruzó su rostro. Mi padre, me enseñó que el amor era control. Que el afecto era debilidad. Me forjó para ser como él. Un hombre frío, un hombre de negocios despiadado. Cuando él murió, juré que nunca sería vulnerable, que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para herirme. Y entonces llegaste tú. Levantó la cabeza y sus labios rozaron los de ella. Y derribaste todos mis muros sin siquiera intentarlo. Esta vez, cuando la besó, no hubo furia ni posesión. Fue un beso lleno de arrepentimiento y anhelo, una pregunta silenciosa y una promesa esperanzada. Y Rosa, por primera vez, le devolvió el beso. Se entregó al calor, a la ternura, a la abrumadora sensación de que, de alguna manera, a través del fuego y el dolor, habían encontrado algo real. Regresaron a la casa de la mano, y el aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una posibilidad frágil y nueva. Esa noche, compartieron la cama de nuevo, pero esta vez no había distancia entre ellos. Se tumbaron uno frente al otro, hablando en susurros en la oscuridad. Él le habló de su infancia solitaria, del peso de las expectativas de su padre. Ella le habló de sus sueños, de la vida que había querido antes de que él entrara en ella. Se tocaron con una curiosidad reverente, como si se descubrieran por primera vez. Sus caricias eran lentas, exploratorias, un lenguaje de perdón y deseo. Y cuando finalmente hicieron el amor, fue una unión de 2 almas que habían estado en guerra y que ahora, por fin, habían encontrado la paz en los brazos del otro. No fue el cumplimiento de un contrato, fue el comienzo de una historia de amor. Los meses que siguieron fueron una transformación. Gael cambió. No de la noche a la mañana, pero sí de forma constante y visible. Vendió las acciones de la empresa del padre de Rosa, devolviéndole el control total a su familia, sin pedir nada a cambio. Despidió al guardaespaldas que la seguía y le entregó un teléfono nuevo, diciéndole que podía llamar a quien quisiera, confiando plenamente en ella. Volvieron a llamar a los jardineros, y una mañana Rosa se despertó y vio que todo el jardín estaba lleno de las mismas rosas que él había mandado arrancar. Su relación se construyó sobre los cimientos de la honestidad. Aprendieron a hablar de sus miedos, a discutir sin herirse, a reír juntos. Rosa descubrió que debajo de la fachada de magnate arrogante había un hombre con un humor seco y una capacidad de amar feroz y protectora. Gael descubrió que la fuerza de Rosa no estaba solo en su desafío, sino también en su inmensa capacidad para perdonar y sanar. Un año después de aquel fatídico fin de semana en la casa del lago, estaban en esa misma casa, sentados en un embarcadero que él había construido, con los pies colgando sobre el agua tranquila.
Rosa apoyó la cabeza en su hombro mientras veían el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. ¿En qué piensas?, le preguntó él, rodeándola con un brazo. En lo mucho que ha cambiado todo, respondió ella. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, feliz, contigo. Él le besó el pelo. Cada día le doy gracias a Dios de que decidieras que yo era el monstruo menos aterrador. Ella sonrió y se giró para mirarlo. Había una nueva luz en sus ojos, una serenidad feliz. Nunca me agradeciste por tirar tu teléfono al lago. Probablemente salvó nuestro matrimonio antes de que empezara. Él se rió, un sonido genuino y profundo. Probablemente tengas razón. Fue el acto de rebelión más caro y rentable que he presenciado. Ella le acarició la mejilla. Gael, tengo algo que decirte. Su expresión se volvió seria al instante. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre plano. Más que bien. Nosotros, vamos a ser 3. Gael se quedó sin palabras. La miró, luego a su mano sobre su vientre, y luego de nuevo a sus ojos. Una emoción pura y abrumadora llenó su rostro, una alegría tan intensa que pareció romper las últimas barreras de su antigua coraza. La levantó en brazos, girando con ella en el embarcadero, sus risas resonando sobre el lago silencioso. La bajó suavemente y se arrodilló, posando una mano temblorosa y una oreja en su vientre, como si pudiera escuchar el futuro. Un bebé, susurró con asombro. Voy a ser padre. Cuando levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. Te juro, Rosa, que seré para este niño todo lo que mi padre no fue para mí. Lo llenaré de amor, de apoyo. Nunca, nunca, conocerá el miedo en su propio hogar. Ella se arrodilló frente a él y le secó las lágrimas. Lo sé. Serás un padre maravilloso. La encerró por un contrato, por un orgullo ciego, creyendo que una esposa era solo otro activo para su imperio. Pero cuando vio su espíritu indomable, su lealtad inesperada y la posibilidad de perderla para siempre, los celos y un amor que no sabía que podía sentir le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Gael y Rosa es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en los contratos ni en el control, sino en la vulnerabilidad, el perdón y el amor incondicional. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.